¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos al Magazine de Imagen Platense. Mucha información, más que nada del orden político, que ya comenzamos con los títulos. Lacunza asumió en Hacienda. El flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, encabezó esta mañana una conferencia de prensa tras asumir en el cargo en lugar del renunciante Nicolás Dujovne. Para decirlo en criollo, no hace falta un tipo de cambio más alto, aseguró el flamante ministro. Convocan a los técnicos de todos los partidos. En la convocatoria a los economistas de las fuerzas de la oposición para iniciar una ronda de diálogo que enmarcó en el proceso electoral, esto lo manifestó en la conferencia de prensa el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, quien tan importante o más de lo que haga el gobierno es lo que diga la oposición, aseguró. Y uno de los primeros en contestar fue Roberto Labaña, el candidato a presidente por consenso federal, quien dijo que obviamente está dispuesto a que todos los técnicos se reúnan con Lacunza. La situación va a ser compleja. No importa quién gane, la situación del país va a ser compleja, aseguró el economista Marco Labaña. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, le tomó juramento al flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, esta mañana y le hizo un pedido: que toda medida, toda decisión que tome desde su área ponga el foco en el bienestar de los argentinos. Quiero agradecerle a Hernán Lacunza por aceptar esta responsabilidad compleja en un momento tan difícil para la Argentina, y también a la familia, porque en estas cosas siempre necesitamos el apoyo de la familia. Y que aceptes hoy, Hernán, habla de tu profunda vocación de servicio y de valentía para la tarea. Y quiero pedirte, ante todo, como que en cada decisión que vayas a tomar en los próximos meses, siempre tengas tu foco en cuidar a los argentinos. Y no te lo pido como candidato a presidente, en una especulación política. Te lo pido claramente como presidente, cuyo foco, y el de todo el equipo que ahora vos has pasado a integrar, tiene que estar puesto en morigerar cualquier costo que pueda tener este proceso electoral sobre la vida diaria de todos nosotros en los próximos meses. Y para eso también, Hernán, es muy importante, y te pido que abras todos los puentes y canales de diálogo posibles con personas y sectores para que todos juntos trabajemos para reducir las incertidumbres que siempre hacen daño. Confío realmente, Hernán, en que lo vas a llevar a cabo muy bien. Muchas gracias de vuelta y muchas gracias de vuelta a la familia que lo acompaña en esta tarea. Buenos días a todos. Para decirlo en criollo, no hace falta un tipo de cambio más alto, dijo el nuevo ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza. El presidente me dio un mandato central, no excluyente, pero sí subordinando a los demás objetivos, que obviamente son múltiples, pero uno principal, que es garantizar la estabilidad del tipo de cambio como objetivo de primer orden en este periodo electoral. ¿Por qué esto? Porque entendemos que en entornos de incertidumbre, como típicamente caracterizan a los procesos electorales en Argentina, y este no es la excepción, está a la vista, la estabilidad es el bien público más importante que debe ofrecer a sus ciudadanos el Ministerio de Hacienda. No solo en esta oportunidad porque la economía ha perdido una referencia nominal para la fijación de precios, en particular tras la volatilidad cambiaria de la semana pasada, que inhibe la formación, la referencia de precios para hacer transacciones simples de compra-venta y mucho más para los contratos más complejos de ahorro e inversión. Pero no solamente por eso, que es bueno poner en marcha la economía, sino sobre todo, como dijo recién el presidente en la Jura, en la Casa Rosadas, para cuidar a los argentinos. Existe una falsa dicotomía cuando se habla de mercados. Todo lo que pasa en los mercados, las volatilidades de los mercados terminan repercutiendo
en el bienestar del ciudadano de a pie. Así que estabilizar el tipo de cambio es lo mejor que podemos hacer por las familias de menores ingresos y de ingresos medios, que son las que menos posibilidades tienen de preservar sus ahorros frente a esa volatilidad o ver erosionado su poder adquisitivo por la inflación asociada a los saldos cambiarios. Tenemos razones suficientes en ese marco para pensar que tras la calada de la semana pasada el tipo de cambio está largamente por encima de su valor de equilibrio, definido como aquel que balancea, equilibra intertemporalmente la relación comercial y financiera de Argentina con el resto del mundo, para decirlo en criollo, y también como consenso entre los analistas, y en particular, como lo ha manifestado el candidato que más votos obtuvo en las recientes elecciones primarias, no hace falta un tipo de cambio más alto. Por consiguiente, cualquier presión alcista sobre la divisa no va a obedecer a fundamentos reales con los cuales uno podría pensar si tiene sentido o no remar contra esa tendencia, sino meramente especulativos, no necesariamente ilegítimos, pero sí innecesarios y nocivos para el normal funcionamiento de la economía y sobre todo y primordialmente para el bienestar de los ciudadanos de a pie. Permitir en este contexto una mayor volatilidad o tendencia alcista de la paridad cambiaria solamente agregaría incertidumbre y presiones inflacionarias a una inflación que venía en una tendencia francamente descendente, por debajo del 2%, para el mes en curso, pero que seguramente ahora tendrá algún escalón adicional tras la devaluación de la semana pasada, pero que queremos preservar el riesgo de impulsos adicionales para no agregar presión a una inflación que ya es demasiado elevada. Lamentablemente subirá la inflación en agosto y septiembre, aseguró el presidente del Banco Central, Guido Sanleris. En estos momentos de alta volatilidad financiera y para reafirmar el rumbo de la política monetaria. Somos muy conscientes de que la incertidumbre actual genera dificultades y angustia en la población. La estabilidad nominal y financiera, tanto para el periodo electoral como para el posterior al 10 de diciembre, es nuestro objetivo prioritario. En la semana pasada se produjo un reacomodamiento general del valor de los activos argentinos. De hecho, el lunes pasado, antes de que abriera el mercado cambiario, ya se había casi duplicado el riesgo país. El peso se movió luego en consonancia con el resto de los activos argentinos. En respuesta a este fenómeno, el Banco Central utilizó inmediatamente distintas herramientas contempladas en su esquema monetario y cambiario. De esta manera logró que a mediados de la semana se comenzara a estabilizar la cotización de nuestra moneda. Nuestras acciones apuntaron y apuntan a contener el impacto de los flujos financieros sobre la economía real. Quiero detallarles las acciones tomadas por el Banco Central la semana pasada, ¿sí? Explicar qué fue lo que hicimos. En primer lugar, intensificamos la absorción de pesos, lo que resultó en una suba de la tasa de interés de las LELIQs de casi 11 puntos porcentuales. Los bancos comerciales trasladaron esta suba a los rendimientos de los depósitos a plazo fijo. Hacia adelante seguiremos absorbiendo pesos consistentemente con nuestra meta de base monetaria. En segundo lugar, y por primera vez desde el lanzamiento de nuestro esquema monetario, el Banco Central realizó ventas en el mercado de cambios spot por algo más de 500 millones de dólares. Estas ventas aportaron liquidez cuando este mercado carecía de la misma. Las ventas realizadas, al no ser esterilizadas, restringen aún más la liquidez en pesos. Seguiremos interviniendo en el mercado cambiario en la medida en que las condiciones así lo requieran. En tercer lugar, por intermedio de una nueva normativa, limitamos el apalancamiento en el mercado cambiario por parte de los bancos a través de la operatoria con derivados.
Esto resulta, en la práctica, en una caída de la demanda neta de dólares por parte de las entidades financieras. Ha habido un debate durante la semana sobre la utilización de las reservas internacionales del Banco Central. Antes que nada, quiero dejar en claro que las reservas internacionales son esencialmente para moderar la volatilidad del tipo de cambio y garantizar la estabilidad del sistema financiero. Como ha quedado ya claramente en evidencia, no se usarán las reservas internacionales para contener cotizaciones de activos financieros alejadas de sus fundamentals económicos. La mesa de enlace fue la primera en dar una definición sobre la asunción de la CUNSA en el Ministerio de Hacienda a pocas horas de reunirse con el presidente Macri. Hoy nosotros creemos que la tasa de interés y la presión impositiva son los dos principales problemas que tenemos a nivel de nuestras producciones y que están afectando el futuro de las inversiones. ¿Cómo han tomado las declaraciones del flamante ministro de Economía, la CUNSA, y de Sandleris, que han hablado de una estabilidad de cambio en la moneda, básicamente en el dólar? No, de eso yo no lo pude escuchar a esa conferencia, estaba en otra reunión, así que no puedo opinar, y nos sentaremos a mirar después la comisión de enlace, como hacemos siempre, y comentar, digamos, en conjunto las medidas y cuál es la posición. Sí, yo creo que acá lo que hay que distinguir es la coyuntura de la mirada hacia el futuro que viene a presentar hoy la mesa de enlace con su documento, y también un gesto de unidad, que creo que es lo que reclamamos también del sector político, que haya una unidad para que ver si entre todos podemos mirar hacia adelante y proveer confianza, previsibilidad, que hoy es día es lo que nuestro productor y nuestras instituciones, nuestros asociados, es lo que nos piden. Disculpe la reiteración, ¿el dólar a 60 al campo le sirve o necesita un tipo de cambio más alto? Mire, no es problema de valor del dólar, el problema es la estabilidad y un programa agroindustrial de 10 años de política de Estado, en que lo público y lo privado podamos converger en forma conjunta para darle esta previsibilidad que necesita el campo argentino. Necesitamos un dólar competitivo, pero toda una política que acompañe esa estabilidad, esa previsibilidad. ¿Qué esperan el campo después del resultado de las PASO? ¿Qué sienten que cambió? Bueno, obviamente que es otro escenario, la precariedad cambiaria y los mercados, cómo reaccionaron, obviamente que es toda una preocupación. Tenemos que nosotros invertir, encarar una nueva campaña con una inestabilidad absoluta, y estamos, así como nosotros estamos dando el gesto de venir de manera conjunta y presentar nuestro documento de manera conjunta, le estamos pidiendo a cada uno de los candidatos que tenga la responsabilidad y la seriedad que el momento requiere, y que podamos salir de esta lo antes posible, pero no vamos a salir solos, tenemos que salir todos juntos. ¿Cuáles serían las cuentas pendientes? ¿Qué le pediría al gobierno? Hay que entender algo, que estamos en víspera de la siembra de cosecha gruesa, ¿sí? La Argentina define si vamos a volver a las 100 millones de toneladas o vamos a ir por las 150 millones de toneladas. Esto no es menor, y estamos frente a una turbulencia económica complicada en la cual las variables cambian. Ustedes preguntaban del tipo de cambio. Bueno, el tipo de cambio puede tener un valor o no, pero lo importante es el valor relativo, cómo después van a ir los combustibles, las tarifas, cómo es el peso relativo de los insumos, el conjunto, y esto no está definido. No importa quién gane, la situación del país va a ser compleja, aseguró el economista Marcos Labaña. Cuando ves las fechas coinciden mucho con las elecciones. Ahora, yo soy de los que cree mejor que me den algo que no me den nada. Prefiero, dentro de una situación muy compleja, cualquier medida es bienvenida. ¿Pero crees que estas medidas entonces se toman como parte de la campaña? Yo creo que se toman como reacción a la situación electoral y esperando a ver cómo es el tránsito hasta octubre. Después, si son simplemente electorales o no, hay que preguntárselos al gobierno. De vuelta, por las fechas y la parte electoral parecería mucho, pero de vuelta, bienvenido el paliativo. Ahora, no es la solución de fondo. La solución de fondo tiene que ver con cambiar el esquema. Si no te quedás que el día después de la elección tenés que salir corriendo a dar otro paliativo. Porque te dan un bono de 2.000 pesos por 2 meses. Y el tercer mes, ¿qué? Los precios me bajaron de pronto. A mí me va a alcanzar más plata en el bolsillo para pagar el alquiler. Bueno,
Hay que trabajar en cómo solucionar de fondo. ¿Crees que es populismo económico? No, yo en la situación que estamos, hacía falta tener medidas que alivianen la carga del bolsillo, digamos, que se está haciendo muy difícil para la gran mayoría de los argentinos llegar a fin de mes. Entonces hacía falta algún alivio. De vuelta, el problema es que hace falta un alivio permanente, no un alivio de 2 meses, que eso es lo que tenemos que transformar. Espero que el gobierno lo haya. Creo que tiene que haber un eje central en un fuerte manejo de la inflación, tener un buen programa antiinflacionario, que hasta ahora ninguna de estas medidas lo tiene. La única que se puede señalar es esta del IVA, que yo creo que esto tiene que venir acompañado de un acuerdo grande de precios. Por eso que hoy el llamado que hacíamos era una mesa de concertación, para empezar a coordinar también estas cosas. Si no, de vuelta, el 10 de diciembre se elimina la medida y terminás teniendo de vuelta un salto en precios. Hay que lograr tener una mesa de concertación donde uno pueda ir discutiendo estas cosas, porque de vuelta, no importa quién gane las elecciones, la situación va a ser compleja. Entonces, poder lograr que el que gane tenga un poco más de margen de maniobra para llevar tranquilidad, para que no caigamos de vuelta en saltos de tipo de cambio, en crisis reiteradas, es importante. No importa quién gane. Y sobre todo porque atrás ahí todos los argentinos que la están pasando muy mal. Entonces, lo importante es eso. Entonces, lo ideal, lo importante hoy es sentarte en una mesa, llevar cierta tranquilidad, algunas medidas mínimas que tenés que tomar para empezar a despejar el camino y sobre todo para que el nuevo presidente asuma y pueda tener algún margen de maniobra para los primeros meses, que siempre son los que también son complejos, ¿no? Claro. Ahora, el presidente habló con Roberto Lavagna, con tu padre, el día lunes. ¿Volvió a hablar con él? ¿Tuvieron otra comunicación? No, esa comunicación del día lunes al media mañana, más o menos, antes de la reunión de gabinete, donde hablaron sobre la preocupación de la situación, de los mercados, la necesidad de la gobernabilidad, lo cual la respuesta fue sí desde ya, donde eso no hay que ponerlo ni en duda. Digo, no, estos comentarios a veces de que, bueno, pero si se cae, si no llega, no, eso hay que desterrarlo. Digo, el presidente tiene que tener todas las herramientas para llegar al 10 de diciembre, pero también tiene la obligación de darle más margen de maniobra al próximo presidente, que quizás es el mismo, quizás es otro signo político, pero su obligación es darle más margen de maniobra a la próxima administración para que no asuma con una crisis en las manos, ¿no? Me parece que este no es un momento para ver cómo haces para ganar un voto. Digo, si no podés estabilizar y llegás en el medio de una crisis económica, institucional, digo, el proceso electoral va a ser muy complicado. Entonces, la prioridad es hoy cómo estabilizás, cómo ponés un marco de cierta normalidad y después seguir el proceso electoral. Lo importante hoy es dedicarse a estabilizar la situación. También habló Alberto Fernández, fue muy duro con el gobierno, con la gestión de Mauricio Macri y cuestionó las medidas económicas anunciadas. Hay que pedir a la Corte Suprema que sea Corte Suprema. Yo tengo mucho respeto por los jueces de la Corte, porque así como soy muy crítico de algunos jueces federales, la Corte nunca hizo algo que a mí me hiciera reaccionar en términos de derecho. Seguramente dictaron decisiones que no me gustaron, o que me gustaron más que otros, pero todo estuvo fundado. Y los jueces de la Corte son jueces dignos, claramente. Aún los que nombró Macri, son jueces respetables, dignos, éticamente no se puede cuestionar nada de ellos. Tal vez Rosenkrantz tiene los compromisos que tiene alguien que dejó de ser abogado un día para convertirse en juez al otro, pero que con el tiempo esas cosas se van disolviendo, esos problemas. Pero la verdad es que hay una sensación bastante entendible de que los jueces federales van acomodándose al calor del poder de turno. Y eso es malo, definitivamente. Yo lo que quiero de los jueces es que hagan justicia, que es algo que se han olvidado de hacer algunos de ellos en los últimos años. Solo quiero que hagan justicia y que nunca dejen de lado el Estado de Derecho por una necesidad política de alguien que gobierna. Porque cuando eso pasa se empieza a degradar la República. Isabela, que se llena la boca Carrió, y la ha visto degradarse con su silencio. Entonces, yo quisiera que la justicia simplemente nos garantice que vivimos en un Estado de derecho, nada más que eso. Bueno, a veces que muchas veces me lo preguntan, porque para mí, yo he dedicado muchos tiempos de mi vida académica al estudio del derecho penal y demás, he escrito libros, pero
no hay nada más grato que para mí que dar derecho penal, pero me da una para mí es como un oasis, es como estar en el desierto y de repente encontrarme en un oasis. Muchas veces me preguntan y yo digo, yo amo dar clases, pero hay un punto donde ya casi lo hago por terapia, porque es como que me desconecto de todo, entro en un mundo que me resulta grato, donde puedo hacer pensar alumnos. Yo no hay peor pregunta que me puede hacer un alumno que me diga el primer día de clase de qué libro tengo que estudiar. Estudiar el libro que se te dé la gana, sabés fundar lo que estás diciendo, es todo lo que tenés que hacer, pero estudiar de donde quieras. Y lo único que intento es ponerles, primero hacerlos razonar, ¿no? Porque el derecho penal, teoría del delito tiene un condimento muy filosófico, pero lo que intento es que entiendan la teoría del delito, entiendan cómo funciona el delito y entiendan también que en la construcción teórica del delito está lo cotidiano, lo permanente de todos nosotros, ¿no? Yo siempre le pongo ejemplos. ¿Por qué? ¿Dónde aprendiste que no se roba? Y entonces me dicen, no, bueno, es que el artículo tal del Código Penal, no, lo aprendiste en tu casa. Pues tu mala que te dijo, no te lleves las cosas de tus compañeritos del colegio. Eso es ajeno, no es tuyo. Tratar de hacerles entender que hay valores culturales que solo el derecho penal receta después que las sociedades toman como valiosos o disvaliosos. Y hacerlos pensar a la par de uno, eso es muy grato, es muy gratificante. ¿Y vas a tener que pedir licencia por presidencia? Qué sé yo, no sé. Por lo pronto este cuatrimestre voy a tratar de darlo, porque ya el miércoles pasado empezaron las clases. Así, lo que pasa es que ahora tengo un problema, viste, que salgo de la clase y tengo 100 tipos que quieren sacarse una foto conmigo. Claro. Es el problema que tengo, ¿no? Pero... Y el otro día se me metían en el curso y les dije, por favor, me dejen dar la clase, que no era posible hacerlo de otro modo. Me imagino. Pero para mí es muy gratificante, yo lo disfruto mucho ese encuentro con los jóvenes, un encuentro de jóvenes que piensan, que estudian lo que a mí me gusta, es muy gratificante para mí. Vos sabés que yo mientras fui funcionario hice todo lo posible para nunca dejar de ser ciudadano, por eso renuncié a tener custodia, por eso manejaba mi auto, no tenía chofer, y así lo hice durante los 5 años y medio que fui jefe de gabinete, ¿no? Nunca tuve custodia, nunca tuve chofer, me movía en mi auto y eso te da una gran libertad porque eso te permite ir conociendo cómo van pasando las cosas, ¿no? Cómo van ocurriendo, que es lo que siente la gente en la calle, porque en algún momento tenés que cargar nafta, como digo yo. Y cuando parás a cargar nafta alguien se te acerca y te dice lo que te tiene que decir. Yo ese termómetro nunca quise dejar de tenerlo. Y hasta el día de hoy me muevo igual porque sigo saliendo de mi casa en mi auto, voy a la facultad en mi auto, llego a las oficinas en mi auto. A veces pido auxilio porque hay que hacer viajes más largos y demás, y entonces pido a alguien que me lleve. Pero en general trato de moverme con mi auto y trato de nunca dejar de hablar con la gente. Imagen Platense, el canal de la ciudad. Neumáticos Bermúdez, distribuidor oficial Dunlop, equipado con máquinas de última generación, la máxima tecnología para su vehículo y, como siempre, la mejor atención. Stock permanente en neumáticos y llantas en todas nuestras sucursales multimarcas. No compre sin consultarnos, mejoramos cualquier presupuesto. Avenida 32, esquina 20, Camino Centenario, 461 y 461D. Camino General Belgrano, entre 482 y 483. Avenida 122 y 36, Ensenada.
En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los miércoles a las 23, Firma y Aclaración. El programa de Martín Mendinueta hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los viernes del diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. All Beer TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21 por Imagen Platense. All Beer TV, el programa cervecero. Los martes a las 21 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En los protagonistas de hoy vamos a estar hablando de estos cambios en el gabinete del gobierno nacional y provincial, porque el que hasta hace unas horas era el ministro de Economía de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, hoy es el ministro de Hacienda del presidente Mauricio Macri. Le damos la bienvenida al consultor político Gustavo González. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Bueno, es una ficha en este contexto electoral. Hoy lo escuchaba a Macri de destacar del pedido que le hace a la CUNSA, que tiene que ver con esto, ¿no? Que su foco lo ponga en cuidar a los argentinos, que no se lo pide como candidato por todas las especulaciones políticas que venimos escuchando y que de hecho lo aclara, pero sí se lo pide como presidente de la nación. Claro, por todas las críticas que tuvo, básicamente. Claro. Recordemos que cuando el día después de las PASO, ese lunes que hace una conferencia de prensa el presidente de la nación, es una conferencia de prensa muy mala. Si uno mira cualquier manual de comunicación política, lo tiró todo. Hizo lo que no había que hacer. Hizo lo que no había que hacer. Hizo una conferencia de prensa. Él mismo después, el miércoles, pide perdón por la conferencia de prensa del lunes. Él dice que había dudado en hacerla. La tenía que hacer, estaba obligado a hacerla en términos institucionales. Él dice que estaba muy cansado, mal dormido y muy angustiado por el resultado electoral. Hizo una conferencia de prensa mala y ahí se constituyó como candidato, no como presidente, porque la hizo al lado de su candidato a vicepresidente, Pichetto, algo que no correspondía. Recordemos que en esa conferencia de prensa el presidente de la Nación culpa el kirchnerismo, ¿sí? De la subida del dólar, del derrumbe de la bolsa, de la caída estrepitosa de las acciones argentinas en Wall Street y de la suba del riesgo país. El miércoles hace una autocrítica. Y ahí el presidente de la Nación pide perdón por lo del lunes y anuncia una serie de medidas. Bueno, esa serie de medidas que anuncia el miércoles el presidente de la Nación le trae un problema con los gobernadores. Entonces, lo que uno ve es que el derrotero del gobierno nacional es muy complejo. Es decir, está tomando medidas, a mi entender, a las apuradas, mal pensadas, no calculadas. De hecho, hay una reunión de los gobernadores, básicamente el peronismo y también algunos aliados no peronistas. Solamente no va a ir la provincia de Buenos Aires y Cava, la ciudad autónoma, en donde están analizando ir a la justicia por las medidas que toma el gobierno nacional, porque la baja del IVA y la baja de ganancias son impuestos coparticipables y pone en crisis las finanzas. Y congelar los precios de los combustibles también es un problema para las provincias petroleras, ¿sí? Porque congela el precio de coparticipación de los combustibles, ¿no? El petróleo. La verdad que entonces lo que uno ve es un gobierno muy complicado, con unas medidas desacertadas. Recordemos que el lunes el presidente dijo que no iba a hacer ningún cambio de gabinete. Y hoy vos estás diciendo hay un ministro de Economía nuevo. Claro. El mercado no. Algunos economistas ven con buenos ojos al ministro actual de la Nación.
El mercado no, porque el dólar sigue subiendo, el riesgo país no baja. Da toda la sensación que es un gobierno que perdió, digo, porque da la sensación la da las medidas equivocadas del gobierno. Hay un gobernador de Río Negro, Belal Timnek, ¿está bien? Un gobernador que no se había mostrado a favor de la fórmula del Frente de Todos, Fernández. Inclusive más, se había mostrado más cercano al gobierno. Bueno, con la medida del gobierno de congelar los combustibles y de congelar lo que es Boca de Pozo, el precio del petróleo en Boca de Pozo, le trae problemas a las finanzas de Río Negro. Entonces obliga al gobernador de Río Negro a paralizar obras y a pensar si no tiene que ir a la justicia. Es decir, que el gobierno con las medidas que está tomando termina de alguna forma de poner a algunos gobernadores que estaban en dudas o que no habían jugado abiertamente con el Frente de Todos o que se habían mostrado presidentes, los está obligando a jugar con la fórmula Fernández. Ahora, Gustavo, ¿cómo puede ser que ahí no se toman las decisiones, no las toma el presidente, un ejemplo, con su ministro de Economía y listo? Digo, hay un grupo de asesores, hay un grupo de especialistas, porque, o sea, como pasa en una empresa, pasa en un gobierno, sea provincial, no sea, claro, teóricamente. Digo, esto que vos estás marcando, de estos desencuentros y de este malestar por parte de los gobernadores de algunas provincias con el gobierno nacional, ¿no se tiene en cuenta más que nada el tema de la coparticipación? Sabiendo que sale del IVA, que sale del tema del aumento de combustible. Bueno, pero vos pensás que el presidente de la Nación o el gobierno toma estas medidas con un ministro. Y hoy tiene otro ministro. Claro. También eso es cierto. También es cierto. Recordemos que cuando el presidente de la Nación dice que congela el precio de los combustibles, 3 o 4 horas después los medios estaban diciendo que la medida quedaba sin efecto. Y hubo una reunión con las petroleras. Y las petroleras estaban muy enojadas. Y que algunas están negociando y otras no. Están negociando. Y después se dispara el problema con los gobernadores. Entonces, lo que uno ve es un gobierno muy golpeado por el resultado electoral. Es decir, es como que no había plan B. El plan A era, nos va bien en las PASO, después vamos a las generales, y si no ganamos las generales, vamos a balotaje y ahí ganamos. Entonces no había plan B, ese era el plan A. El único plan era el plan A. Entonces, con una diferencia del anuncio de las primeras encuestadoras de estos 3-4 puntos entre Macri y Fernández. No, está bien. Lo que pasa es que en eso, ¿no? Las encuestas comienzan a sistematizarse en Occidente, ¿sí? En la década del 30, en 1930, básicamente en Estados Unidos. De acá para acá, de allá para acá, muchas veces acertaron y muchas veces erraron. Entonces, que un gobierno que se está jugando todo, digo, porque se está jugando la continuidad o no, digo, entregue en los resultados de las encuestas todo su capital político, también llama la atención. También, digo, ahí hay mucha torpeza. Entonces, no decir, bueno, las encuestas dicen que perdemos por 3 o 4 puntos. La pregunta es, ¿y si perdemos por más? Bueno, tengamos un plan B, un plan C, digo, veamos qué hacemos, qué decimos, qué implementamos, con qué nos sentamos. Entonces, o sea, también sorprende eso, ¿no? Digo, la incapacidad del gobierno para no prever resultados electorales adversos o distintos a los que decían las encuestas, porque si no, la culpa es del encuestador. Y el encuestador lo que te da es un resultado probable. ¿Está bien? Después, lo seguro son las urnas. Claro, cuando la gente entra al cuarto oscuro decide. Es así. Entonces, y el gobierno, si querés también, el gobierno venía de muchas elecciones desfavorables provinciales. Claro. Entonces había un clima, de que uno puede decir, bueno, había un clima adverso al gobierno. Los mismos gobernadores radicales morales desdoblaban las elecciones, la obligaron a Vidal a ir a una elección unificada. Entonces, todos decían que Macri tenía mucho en contra, digo, una opinión en contra de la ciudadanía. Entonces, por ahí capaz que lo que provoca asombro, si querés, es la distancia, los 15 puntos. Claro. ¿Sí? O los 13 puntos. Pero todos sabíamos que perdía. Entonces, digo, o sea, el gobierno lo que hizo es,
culpó a las encuestadoras por la diferencia, ¿sí? Y culpa al kirchnerismo por el salto del dólar, aumento de riesgo del país, digo, y el gobierno no es responsable de nada después de 3 años y medio de gestión. Claro, que ese fue en la segunda parte, cuando hoy hacías mención del primer discurso y el segundo de Macri. Claro. O sea, en el segundo hizo su autocrítica. En el miércoles, pero de nuevo, ¿no? Pide perdón, sí, anuncia medidas y establece un nuevo conflicto. Claro. Es un nuevo conflicto con los gobernadores. Sí. Entonces, ahora, hoy la CUNSA decía que no es necesario un tipo de cambio más alto, ¿no? Sí. Y por otro lado, Sanleri, que es el presidente del Banco Central, diciendo tenemos que esperar agosto y septiembre con más inflación. Claro. Yo no sé, no soy una experta en economía, lejos estoy, pero digo, no hay como toda una contrariedad, no hay un mismo discurso. No, SICA también, el ministro de Producción, dice, bueno, no sabemos cuál es el dólar, cuál es el valor del dólar porque todavía no se aquietó, o sea, Claro. recetó, ¿no? No hay, entonces, en esto, para un comerciante, ¿qué hace? ¿A qué Y dólar hace lo que vende? está haciendo ahora. Claro, ¿a qué dólar vende? No, entonces yo me cubro y lo pongo, si tengo un artículo cualquiera, tomo un valor, digo, una empresa que la otra vez lo charlábamos, ¿no? Una empresa de computación. Vienen a comprarme un cartucho de tóner, que no estamos hablando de una computadora. Un cartucho de tóner, algo tan simple como un cartucho de tóner. Lo que hago, tomo un dólar de referencia de 70 pesos, 65. Sí, está ahora 57 o 58. Recordemos que, ¿cuánto hace? 10 días estaba 43, 44. Claro. Entonces, Bueno, una de las empresas de gaseosas más Sí, conocidas, hace 2 semanas ya tenía un tipo de cambio que era 55 el dólar. Claro. Hace 2 semanas. No iban a aumentar porque ya tenían ese acuerdo dentro de la empresa, ¿no? Ahora, la semana pasada ya vino con un 15% de aumento. Claro. O sea que ya tiene un dólar 70. Claro. ¿No? Digo, no hay control. Entonces No, cualquiera no. va a negociar lo que puede y lo que mejor convenga sí, desde en el lado esto, comercial. uno esperaría esto, ¿no? Bueno, se saca el IVA sobre algunos impuestos. Hay una gran crítica sobre los impuestos a los que se le sacó el IVA, porque Claro. no hay carnes, no hay carne, no hay pescado, no hay verdura, no hay fruta, bueno, no hay carne de cerdo, no hay carne de vacuna, no hay carne de pollo. Bueno, hay una crítica muy importante sobre los alimentos a los que se sacaron el IVA. Bueno, entonces la Secretaría de Comercio, uno estima, tiene que estar trabajando sobre todos los comercios, ¿no? Para ver si eso se traslada a precio. Claro. Porque uno como ciudadano es difícil verificar si eso se trasladó a precio o no. Sí, Porque con el cambio, o sea, con el aumento del dólar, es posible que uno se encuentre con esos precios que teóricamente no tienen IVA más altos que la vez anterior. Digo, porque la depreciación del peso fue del 20%, del 23%, del 25%. Sí, no es fácil distinguirlo, las góndolas, ¿no? Claro, entonces lo que uno ve es un gobierno muy desconcertado, ¿no? En todo sentido, ¿no? Entonces, y de nuevo, ¿no? Todo lo que es los salarios, las asignaciones universales, la recuperación del valor, viene muy lejos, atrás. Entonces, todos los coletazos que estamos recibiendo sobre nuestros salarios de bolsillo, que ya venían depreciados, ¿no? Que uno ya venía con pérdida de poder adquisitivo de este año, del anterior y del año anterior, todo es para peor. Entonces, en este escenario político /electoral, /económico, /social, lo que uno ve es un gobierno disgustado, enojado, desconcertado, y hasta ahora un Alberto Fernández, protagonista de la escena, Cristina afuera, o callada, Alberto Fernández, protagonista de la escena política, y da la sensación para ganar en las PASO, en la general en primera vuelta, ¿no? Sí. Da toda Gustavo, esa ¿y cuáles son los escenarios posibles de balotaje? Si hablamos de números, ¿cuánto se tendría que estar acercando el macrismo, Cambiemos, Claro. Juntos por el Cambio, para llegar a un balotaje con el Frente de Todos? Bajar, claro, lo que Alberto dice- Fernández tendría que bajar puntos. Claro, lo que dice la Constitución es, para que una fórmula gane en primera vuelta, ¿no? 40% más un voto y 10% de diferencia con el segundo, ¿está bien?
para ganar en primera vuelta, o 45% más un voto, y no importa la diferencia con el segundo. Claro. Y ahí se gana en primera vuelta. Si no, se va a balotaje. Hoy no hay escenario de balotaje, ¿no? Hoy el escenario es de primera vuelta. Digo, todo. La provincia de Buenos Aires también sorprendió la distancia. Claro. Y existe la posibilidad de, bueno, es una elección, así que como posibilidad debe existir, digo, que Alberto Fernández pierda, por ejemplo, 2 o 3 puntos y que el macrismo suba lo que tiene que subir como para llegar a un balotaje. Sí, yo la verdad que no lo veo. Por las torpezas del gobierno no lo ve. Puede subir el gobierno. Si uno hoy se lo imagina irreversible, por ¿no? eso, el gobierno especula con, bueno, le saco a Esper 2 puntos, le puedo sacar a Labaña 2 puntos, puede ser, 4 o 5 puntos. Sí, puede ser. Pero eso no significa que no gane la fórmula Fernando Fernández. Claro. 4 o 5 puntos, estamos en 37. Por eso o sea, todas las sensaciones es una sensación de que la fórmula del Frente de Todos gana en primera vuelta, por lo menos una sensación, ¿no? Inclusive uno visualiza el mismo escenario en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que la fórmula Kicillof-Magario le gana a la fórmula Vidal Salvador también en recordemos, la provincia de Buenos Aires se gana por un voto, ¿no? Claro, exactamente. Claro, bueno, no hay balotaje en la provincia. No, el balotaje es nacional. ¿Está bien? Entonces, la sensación es eso, y eso lo único que hace es complejizar la mirada más prospectiva del gobierno, ¿no? Es decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? Entonces, a mí me parece que la medida del gobierno nacional de sacarle el ministro de Economía a la provincia de Buenos Aires no es una buena medida. La verdad que a mí me parece en términos políticos, ¿no? No en términos económicos, pero me parece que en términos políticos es como que te saco el mejor jugador para ver si yo puedo hacer algo. Y lo único que hace es debilitarla más a Vidal. Claro. Que en lugar de Lacunza asume el segundo, ¿no? El segundo, claro, el de Ministerio de Economía de la provincia. Pero por eso da la sensación que es un gobierno muy complicado, no sabiendo qué hacer, no teniendo plan B. Es como que uno dice a los ponchazos, ¿no? Como uno dice así, en términos más coloquiales. Gustavo, ¿y qué significa esta frase que la suele decir bastante seguido en las entrevistas Alberto Fernández, que somos mucho más que el kirchnerismo? Ahí yo creo que el intento más fuerte, que me parece que está bien, de Alberto Fernández sería más, a mí me parece, más descristianizarse y nestorizarse, ¿no? Claro. Una cosa así, ¿no? En provincias como Córdoba, uno sabe que Cristina Fernández de Kirchner, a donde no fue a presentar su libro y no va a ir, es muy resistida. Entonces lo que dice Alberto Fernández, que está bien, es este Frente de Todos es mucho más que sería, si lo querés, hay algunos medios de comunicación que hablan del albertismo. A mí me parece que estamos entrando en un escenario de post-kirchnerismo, más que albertismo. Todavía falta para que haya un albertismo. Me parece que estamos entrando en un escenario... Tiene que formar todo un aparato... Claro, que tiene que ser exitoso. Exacto. Me parece que estamos más en un escenario de post-kirchnerismo. Entonces me parece que está bien este intento de Alberto Fernández de decir, bueno, somos mucho más que el kirchnerismo. Es decir, estamos más amplio, hemos venido personas que hemos sido críticos, yo, dice Alberto Fernández, Massa. Entonces esto es más amplio que esa coalición o ese grupo político sería el kirchnerismo, ¿no? Esto es mucho más amplio y más grande. ¿Y qué pasará superador sería. Claro, ¿qué pasará con la Cámpora? Porque ambos candidatos, tanto Kicillof en la provincia como Alberto Fernández en Nación, la idea, supuestamente en plena campaña, estamos hablando de campaña, es que no ingrese alguien de la Cámpora como ministro o al gabinete. En términos nacionales da la sensación, yo creo que después Alberto Fernández va a corroborar estos dichos en términos prácticos. Da la sensación como que la Cámpora no va a tener una supremacía. Porque tampoco me parece que la Cámpora es la Cámpora de Cristina, me parece que da la sensación, ¿no?, que hay otra mirada, otra vertiente. Kicillof no es la Cámpora. Inclusive él mismo se ha despegado de esa mirada, ¿no? Me parece que da la sensación, que es lo que dice Alberto Fernández también, tenemos que ser mejor de lo que fuimos, tenemos que aprender nuestros errores. Me parece que estos son todos mensajes hacia adentro y hacia afuera, porque hacia afuera Brasil, el principal socio
Comercial de la Argentina, estratégico o político, está diciendo, ojo que esto es kirchnerismo puro. Entonces me parece que ese esfuerzo de Alberto Fernández de desmarcarse del kirchnerismo tiene que ver con todo esto, ¿no? Con el adentro y con el afuera, ¿no? Claro. Gustavo, vamos a compartir unas placas en las que vamos a ir viendo distintas fechas que tienen que ver con el inicio de la campaña electoral. Sí. ¿Cómo sigue el calendario electoral? Bueno, el 7 de septiembre es el inicio de la campaña electoral. El 22 de septiembre comienza la campaña en medios audiovisuales. El 10 de octubre vence la fecha de justificación de no voto en las PASO. Recordemos que las personas que no votaron en las PASO tienen que justificar su no voto. Su ausencia en las urnas. Claro. Sí. Y recordemos que nosotros en las elecciones presidenciales anteriores hubo un debate, famoso debate presidencial. Macri-Scioli. Claro, bueno. Ahora como se legisló eso, es ley. Entonces el 13 de octubre hay un debate presidencial obligatorio en la Universidad Nacional Electoral, en Santa Fe, donde tienen que estar todos los candidatos que pasaron el piso del 1,5%. ¿Está bien? Que son todos varones. Que son todos varones, es verdad. El 20 de octubre hay un debate presidencial obligatorio también en la Facultad de Derecho en la UBA, y el 27 de octubre son las elecciones generales. ¿Qué pasa si algún candidato no va? Bueno, se muestra una silla vacía. Entonces hay una silla donde, bueno, este es el candidato, entonces no se lo va a penalizar. Quizás para próximas elecciones, si hay uno que no va, quizás para las próximas elecciones le sacarán minutos de publicidad gratuita en los canales o algo por el estilo. Sería como una sanción desde ese lugar. Quizás hoy por hoy se le muestra la silla vacía. Bueno, este candidato no vino con un nombre tipo escrache público. Sí, ¿no? sí. Pero bueno, yo digo, a mí me parece que a ninguno le convendría no ir. Yo creo un cachito más sobre, bueno, en caso de segunda vuelta, que hoy parece que no habría, 17 de noviembre, debate presidencial obligatorio entre los dos, entre el primero y el segundo, ¿está bien? Que a mí me parece cuál sería la estrategia del gobierno nacional, obligar, no hay obligación, ¿no? Pero tratar de lograr un debate entre los dos vicepresidentes principales. Me parece que la estrategia de Juntos por el Cambio iría por eso, ¿no? Obligar a un debate entre Pichetto y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y eso se puede hacer como debate? No sería obligatorio, pero sería tratar de impulsarlo en los medios de comunicación. ¿Está bien? Es decir, lo que para mí la estrategia de Juntos por el Cambio es que hable Cristina. Sacarla a la cancha a Cristina. ¿Y cómo se la saca a la cancha? Estableciendo algún debate. Bueno, ya debatieron los presidentes, los candidatos a presidente. Vamos con los candidatos a vicepresidente, ¿no? Me parece que sería, porque después no hay mucho más para, uno no ve otro lugar o alguna otra estrategia electoral para Juntos por el Cambio que le resulte algún beneficio en términos de voto, ¿no? De porcentaje. Claro, ¿no? claro. Bueno, y en caso de segunda vuelta es esto, el 17 de noviembre debate presidencial obligatorio, no está el lugar, y el 24 de noviembre la segunda vuelta presidencial. Bien. Entonces es lo que viene. Vienen algunas elecciones provinciales, Mendoza, Chaco, que no van a cambiar mucho porque... Hay entre medio de las dos, ¿no? Claro. En el caso de balotaje. Claro. Y unas PASO en Salta. No van a cambiar mucho porque lo que cambió el escenario político argentino fue el resultado de las PASO. ¿Está bien? En Mendoza, o sea, Chaco, en Salta, recordemos, es el actual gobernador, el candidato Urtubey, el candidato a vicepresidente con Lavagna. En Chaco está el peronismo con Pepo, y en Mendoza está Cornejo, el presidente actual de la UCR, y ahí sí se juega esa elección, puede ganarla, puede revalidarla, Cambiemos, o la puede perder, pero eso no va a modificar el clima electoral hoy son las PASO, ¿no? Claro, el que dejó las PASO. Lo que dejó. Sí, exactamente. Gustavo, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Una pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad. El equipo deportivo segunda edición, de lunes a viernes a las 19
con todo lo que tenés que saber del Pincha y el Lobo, en simultáneo con La Redonda 100.3, el equipo deportivo segunda edición, de lunes a viernes a las 19 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los protagonistas, todos los viernes a las 21 por Imagen Platense, con la conducción de Sandra Ramos. Un encuentro con distintos protagonistas de la ciudad, contándonos sus historias de vida. Viernes, 21 horas, por Imagen Platense, el canal de la ciudad. A vos, que mirás el partido los 90 minutos agarrado del alambrado. A vos, que sonreís cuando el 10 tira una gambeta. La Redonda está en el aire. 100.3. Acá se respira fútbol. Me Piace, un lugar en permanente crecimiento, en base a calidad y cordialidad. Desde un rico desayuno hasta imperdibles cenas y gran variedad en almuerzos y meriendas a toda hora. Así es Me Piace, el multiespacio gastronómico de 9 y 54. Recuerde, 9 y 54, la esquina Me Piace, abierto desde las 7 de la mañana. Reservas por el 422-1168. Neumáticos Bermúdez, distribuidor oficial Dunlop, equipado con máquinas de última generación, la máxima tecnología para su vehículo y, como siempre, la mejor atención. Stock permanente en neumáticos y llantas en todas nuestras sucursales multimarcas. No compre sin consultarnos, mejoramos cualquier presupuesto. Avenida 32, esquina 20, Camino Centenario, 461 y 461D. Camino General Belgrano, entre 482 y 483. Avenida 122 y 36, Ensenada. En más de 300 comercios del Gran La Plata y la Costa Atlántica hay descuentos para los socios del Club El Día. Hágase socio llamando al teléfono 412-0123. 412-0123. Los miércoles a las 23, firma y aclaración. El programa de Martín Mendinueta hecho con historias de vida. Los miércoles a las 23 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. ¿Busca auto o moto en La Plata? Todo el contenido del suplemento Vehículos de los Viernes del Diario El Día puede ser revisado foto por foto y página por página en www.eldia.com. Una experiencia que ya es un éxito. All Beer TV, el programa de la bebida que le cambió el rumbo a la historia. Todos los martes a las 21 por Imagen Platense. All Beer TV, el programa cervecero. Los martes a las 21 por Imagen Platense, el canal de la ciudad. La Redonda. 100.3. Fútbol todos los días. Usted también puede ganar con el cartonazo. Ahora el cartonazo es por 50.000 pesos. Sí, son 50.000 pesos. Imperdible. Imagen Platense, el canal de la ciudad.
De esta manera llegamos al final del Magazine de Imagen Platense, pero antes los datos del tiempo. Temperatura actual en la ciudad de La Plata, 9 grados 5 décimas. Mañana miércoles, algo nublado, 5 la mínima, 14 la máxima. El jueves, cielo cubierto, 6 la mínima, 15 la máxima. Y el viernes también sale un poco el sol, sale y se esconde, 7 la mínima, 17 grados la máxima. Una semana fría, no podemos terminar de acostumbrarnos ni a una temperatura ni a otra, ¿eh? Pásenla lindo, nos reencontramos mañana como todos los días a la 1 de la tarde. Gracias por estar ahí.